Yo creo que lo que voy a presentar se empalma bien con lo que recién presentó Gutiérrez, ¿no? Mi formación es de historiador y el vicio del historiador es la etimología. Y nosotros estamos hablando sobre intervención en desastres, catástrofes, etc. Y me gustaría partir de ahí, aunque sea para ir teniendo algún terreno cómodo, después me voy metiendo en lo que es más o menos significativo. En principio, por el sistema sexagesimal, el año tendría que tener 360 días. Sobran 5 para el calendario latino, ¿no? 30, que es la cantidad de días del mes, entra bien en el sistema sexagesimal. 12, que es la cantidad de meses, también. Y hay un fasto para cada día. Un fasto, una significación política o religiosa para cada día. Los 5 días que sobran son 5 días nefastos. Los días nefastos son los que no son fastos, son los días sin sentido. A esos días nefastos le cuadran los desastres. Un desastre es, ante todo, un desarreglo en los astros. Los astros se le escapan al sistema sexagesimal. Hay un desastre cuando algo de lo real se le escapa absolutamente a nuestra regla de cálculo. 5 días nefastos en los que los equipos se van al descenso, pasan todas las catástrofes imaginables. Catástrofe es una palabra griega que indica mudanza súbita, alteración súbita. En el encuentro de la palabra griega y la latina, bueno, vieron que el próximo derrotado del balotage decía, como decían los griegos, mens sana in corpore sano, ¿no? Que griego y latín son lo mismo para esta lógica, lo cual te hace perder cualquier balotage. Quería decir que este empalme entre las ideas griega de mudanza súbita y desastre como desarreglo en los astros precipita nuestro sentido habitual, que es la alteración del orden regular de las cosas. Un desastre o una catástrofe indican en principio una alteración en el orden regular de las cosas, una quiebra de las regularidades, una interrupción de las regularidades, una supresión de las regularidades o una temporaria interrupción de las regularidades. Después se verá. Después, es decir, ahora. Porque lo que en el planteo que quiero hacer resulta decisivo es cuáles son los destinos de esa alteración. Es decir, ¿qué pasa con un orden de regularidades cuando le sobreviene algo que lo excede? ¿Qué modos de operar, qué modos de procesar, qué modos de tramitar esto que lo excede son elegidos o decididos por los habitantes de las situaciones en las que esto ocurre? Y si bien una de las hebras en las que insiste este seminario señala la complejidad del abordaje ético para situaciones de catástrofe, intento simplificar en 3 esquemas. Por supuesto que estos esquemas son simples en tanto que esquemas, porque en el barro, es decir, en la vida, todo lo que es conceptualmente discriminado opera junto. Pero Allan Poe decía, al menos lo escribió una vez, que no conviene confundir la expresión de la oscuridad con la oscuridad de la expresión, ¿no? Y en ese sentido,
me parece que con algunos conceptos medianamente claros, la confusión es clara, en tanto que confusión. En tanto que confusión porque está producida como confusión por el acceso conceptual y no está presentada como confusión por la pura dispersión de lo real. Quiero decir que hay buenas confusiones y malas confusiones. Las buenas confusiones se producen en los puntos de impas del acceso conceptual. Las malas confusiones son la pura percepción caótica de lo real que siempre nos obligan a decir es más complejo. Es decir, se procederá después. Es el axioma de después vemos, ¿no? Es la modalidad de procesamiento político que planteaba Fariña al comienzo como característica de la historia argentina, ¿no? Catástrofe, después vemos, catástrofe, después vemos. Es decir, la acumulación de trastornos sin procesamiento en los que una experiencia se sitúa ni sobre lo pleno, ni sobre el síntoma, sino sobre el puro olvido de la catástrofe previa. Como si todo colapsara en un tiempo sin tiempo. Dicho de otra manera, el tiempo se produce solo si se procesa de alguna manera lo que ha acontecido. Si no se lo procesa, no ha acontecido, sino sigue operando. Y me parece que en el planteo de Gutiérrez lo que se señalaba es que en la medida en que el procesamiento jurídico del nazismo no roza la superficie de la responsabilidad subjetiva, eso sigue ocurriendo. Pero no porque haya nazis sueltos, sino porque no está pensada la dimensión destituyente de la experiencia nazi. Quiero decir, que procesar una catástrofe es algo más que dejar tras las rejas a los responsables. Es pensar la responsabilidad. En la presentación que hacía Gutiérrez se veía que incluso si quedaban tras las rejas no se producía responsabilidad, porque no está en la capacidad del dispositivo jurídico procesar la responsabilidad de este tipo de crímenes, de delitos, de maldades. Lo llamamos catástrofe. Los tres esquemas que quería plantear son estos. Los anoto nada más que para que haya algo escrito aquí, que no quede solo lo que escribió Gutiérrez, ¿no? Que son precisamente catástrofe, trauma, acontecimiento. Esto refiere a un esquema que simplifica mucho las cosas, pero algo aclara sobre los modos de salida respecto de una irrupción que altera el curso regular de las cosas. Se puede salir en este esquema por cualquiera de estas tres vías. Se ve que son palabras de orígenes distintos y que están aquí puestas nada más que para nominar de alguna manera tres esquemas. No quiero decir con esto que todo lo que se ha llamado catástrofe quepa bajo el dibujito, ni que todo lo que se ha desarrollado, válgame Dios, en torno de la idea de trauma quepa en el dibujito, ni que lo mismo ocurra con el acontecimiento. Pero uno podría pensar que bajo el esquema de la inundación que se retira, el trauma puede ser pensado, o mejor dicho, puede ser llamado trauma este esquema. El de un desborde, de un desmadre cuantitativo que inunda una región, es decir, que colapsa temporariamente la capacidad de procesamiento de los organizadores territoriales. Con el tiempo, las aguas se retiran,
con el tiempo, con auxilios, se restituye el orden previo. Ha habido una interrupción momentánea, se han movilizado una serie de recursos, la estructura previa, aparentemente colapsada, guardaba en sí misma, en algún rincón recóndito, la capacidad de procesar lo que estaba dado. Un mal trago, una mala noche, años duros, sin embargo, se restituye un orden. Con las marcas simbólicas previas se puede procesar eso que cuantitativamente lo excedía, porque cualitativamente era tratable. En el caso del acontecimiento, podríamos pensar que sobreviene algo en exceso cualitativo respecto de una estructura, y que en la medida en que significa para esa estructura un exceso cualitativo, no le alcanza a la estructura previa con los recursos dados para procesarlo. Es decir, requiere de una marca suplementaria, requiere de un término imposible en la situación anterior. Lo que ha advenido es precisamente imposible para la estructura de la situación anterior, por eso es un exceso cualitativo. Por eso no basta con gestionar con sofisticación, con malabarismos, con argucias, con talentos enormes, las cualidades dadas, porque no es de ese orden lo que ha acontecido. Hay que inventar otra cosa. Pasa por otro lado. El acontecimiento, entonces, nombra ese término suplementario que puede a la vez procesar los términos previos y lo que ha sobrevenido. La alteración no ha sido temporaria, sino estructural. No ha sido una mera interrupción regular, una interrupción acotada del curso regular de los hechos, sino que ha habido una alteración de los parámetros que organizaban la experiencia. Precisamente es esto lo que no ha sucedido en la situación que planteaba Gutiérrez. Se imaginan que se llama Gutiérrez por esta escena. Lo que quiero decir es que el procesamiento jurídico de la situación no puede inscribir una marca suplementaria porque es precisamente la organización jurídica la que ha colapsado para procesar lo que, en principio, dada la escenografía de Nuremberg, la escenografía de Jerusalén, es un juicio. En esta línea podríamos llamar catástrofe a las situaciones en las que ninguna marca previa sobrevive con eficacia al aluvión. El desarreglo en los astros, entre paréntesis, tomar esto hoy, martes 13, es complicado. Estamos en otro orden de causalidad, es mucho más científico. Pero este desarreglo en los astros es intratable y por lo tanto ninguna marca simbólica previa tiene capacidad simbólica para operar. Como planteaba antes Gutiérrez, no organiza humanidad, no organiza cultura. Sí, como planteaba al principio Farini, es necesario que para que haya humanidad o bien se inventen mediaciones instrumentales o bien mediaciones normativas, la ley jurídica cae aquí en su capacidad de funcionar como mediación normativa. Es norma, pero no media. Ejerce, pero no funciona. Está ahí, dando sentencias, sellos, papeles, pero no ordena la situación de modo tal que haya humanidad porque en su función mediadora ha caído. Creo que la catástrofe que señalaba Gutiérrez es que
el derecho, en esa circunstancia, ha caído en su capacidad mediadora. Y no por haber sido un mal juicio, sino por haber sido un juicio. No porque el fiscal Alon Molina Pico pifió la estrategia, sino porque la disposición misma del juicio supone un orden de responsabilidades y un orden de delitos que no roza siquiera la superficie del nazismo. Entonces estaríamos en una catástrofe eternizada porque supuestamente está procesada. La insuficiencia de lo jurídico de la que hablábamos refiere a un estado de catástrofe perpetua porque ya es cosa juzgada. O ya está juzgado, pero sigue ahí la cosa. O porque lo que ha procesado ha dejado intacto la materia procesada. Es decir, la desligadura. O si se quiere, la ausencia de mediación entre los hombres cuando el principal recurso de mediación desde el siglo XVI, que es el Estado de Derecho, ha caído. El siglo XVI es una manera de decir. Me gustaría hablar ahora, de algunas razones de la imposibilidad de la ley para procesar el nazismo. Es decir, para ver si podemos confirmarnos, o aunque sea sospechar, que no es por las malas artes de cómo se armó Nuremberg o por las malas artes de cómo se armó el juicio de Jerusalén, que esto no ha sido procesado, sino que está en la estructura misma de la ley la imposibilidad de procesar algo de esto. Gutiérrez se encargó de un aspecto decisivo, al menos para él, que le copa la responsabilidad, ¿no? Que es la incapacidad del orden jurídico para señalar otro orden de responsabilidades que no sea jurídico. Un supuesto muy fuerte del planteo es que algo queda efectivamente procesado cuando reparte responsabilidades. Es decir, no queda procesado un evento histórico cuando se logra decir es justicia o se logra decir sana sana colita de rana, sino que queda procesado cuando a partir de esa operatoria se producen, se instituyen, se constituye un nuevo mapa de responsabilidades sobre lo hecho y sobre lo por hacer. Creo que este era el punto básico a partir del cual Gutiérrez argumentaba que no se ha procesado lo de Auschwitz, porque no hay responsables. Insisto, si hay gente tras las rejas, eso no significa que haya responsables, sino significa, dice llanamente, que hay gente en cana. Para que sean responsables, tienen que ser responsables de su acto. Y el derecho fracasa al nominar cuál es la cualidad del acto y el tipo de responsabilidad que le es consustancial. Es más o menos. Entonces a mí me gustaría hablar de la estructura, ya no de la subjetividad supuesta por la organización jurídica, sino de la estructura misma de la ley. ¿En qué agujero de la ley queda como un virus activo, pero invisible para las defensas, Auschwitz? Entre paréntesis, me acuerdo que cuando teníamos 11 años, mi primo vino alarmado a decirme: ¿sí viste que Auschwitz es otra cosa que lo que dice la abuela en yiddish para que comamos? Estábamos convencidos de que era una palabra en yiddish que decía la abuela para que comamos. Era un argumento extorsivo habitual en la familia, ¿no?
tampoco como procesamiento dio grandes resultados. Yo decía que desde el siglo XVI, cuando empieza a constituirse el principio de soberanía, lo que se articula como lazo social tiene estructura jurídica. Progresivamente nuestra modernidad política es la juridización de la soberanía. La constitución de los estados nacionales es la constitución jurídica. Si hablamos de nuestra constitución, hablamos de nuestra constitución jurídica. Si no hay demasiada advertencia, cuando se habla de constitución, la cualidad siempre puesta en juego es la jurídica. De ahí se infiere que la regla de convivencia, la mediación normativa, lo que hace que un pueblo sea un pueblo y lo que hace que la humanidad sea humanidad, es la configuración jurídica. La mediación por excelencia del siglo XVI en adelante es la articulación jurídica. Ley jurídica y humanidad fueron instituidos muy parejos durante 4 siglos. Se podría decir que si esa es nuestra modernidad política, oscuramente en Auschwitz empieza nuestra posmodernidad. Si en Auschwitz empieza la destitución de la capacidad de la ley para mediar entre los hombres, y la modernidad era la experiencia de la ley jurídica mediando entre los hombres, entonces ahí se iniciaría oscuramente nuestra posmodernidad. Pero esa posmodernidad nació encubierta, porque el evento que le daría origen fue procesado, o se intentó procesarlo sistemáticamente desde el orden jurídico supuestamente constitutivo. Acá hay que pensar, a mí me parece, ya estaba hablando abusivamente, pero sería bueno pensar que las potencias aliadas en Nuremberg están frente a un problema. Porque si no procesan jurídicamente a los criminales de guerra, entonces han sido vencidos. Porque si el nazismo es un crimen contra la articulación legal occidental, solo desde la ley tiene que ser procesado. Pero si este tipo de crimen no es procesable desde la ley, entonces el nazismo, victorioso o triunfante, es triunfante porque nos obliga a procesarlo de otro modo que el modo que nos constituye. No digo que este haya sido el argumento, por ejemplo, de Stalin, digamos, pero sí que está presente en la situación la necesidad o el automatismo de recurrir a la ley. En el libro en otro libro del mismo autor que citaba Gutiérrez, también de Giorgio Agamben, que se llama El poder soberano y la nuda vida, Agamben plantea un punto muy problemático sobre la estructura de la ley, y a mí me gustaría afirmarme en ese punto. Lo que él plantea como muy problemático sobre la estructura de la ley es lo siguiente. La ley, para regir, tiene que establecer en qué condiciones rige y en qué condiciones no. Digamos, para que una ley rija sobre un territorio, la ley tiene que decir bajo qué condiciones este territorio está sometido a la ley. Es decir, cuáles son las condiciones normales
que la ley considera que se verifican para regir. La condición absoluta para que rija la ley es que haya un solo soberano. La condición es la soberanía. Vieron que, por ejemplo, nuestra Constitución declara que hay estado de excepción si hay conmoción interna o invasión extranjera, que son dos modos de división de la soberanía. O un ejército insurrecto desafía la soberanía del Estado, o una potencia extranjera desafía la soberanía del Estado. En tal caso, no rige la ley. Lo más dramático, estructuralmente ocurre así, es que entonces la ley, estableciendo en qué condiciones rige, dice que puede no regir y que esto es legal. Circunstancias, como dice Agamben, en que la ley se aplica desaplicándose. ¿Quién es el soberano? El que decide la excepción. La excepción es una condición legal de suspensión de la ley. Tiene que ver con lo que estaba planteando Gutiérrez, porque toda la legislación sobre judíos en Alemania desde el 33 es legislación de excepción. Ley de sangre. Ley de sangre es en el 33. Pero no. Pero eso está... Por eso, no. Un aporte marginal. La idea sería que todo lo que ocurre en el campo de exterminio ocurre bajo condiciones de excepción. Todo lo que ocurre en las zonas de exclusión, en la periferia de la legalidad, en la aparentemente más absoluta ilegalidad, es legal. Pero no es legal en el sentido de que hay una ley que lo promulgue, sino que para los judíos, excepción. ¿Qué es lícito que ocurra en los periodos de excepción? No hay ninguna manera legal de prescribirlo, porque la ley prescribe sobre condiciones anticipables y sobre esas condiciones anticipables establece qué se debe hacer y qué no. Y establece que en condiciones que no son anticipables, se verá. El se verá es un agujero legal en la ley constitutivo de la estructura misma de la ley. Digamos, cada vez, esto plantea Agamben, ¿no? Cada vez que estamos frente al estado de excepción, Auschwitz es posible. Si no se da, es por educación, por cortesía de los represores, porque las circunstancias políticas no dan, o por suerte. Pero no hay ningún freno estructural en la ley que sea suspendido para que algo así no acontezca. Entonces, se podría pensar que el conjunto de los crímenes acontecidos bajo el nazismo son otras tantas medidas disciplinarias administradas en circunstancias de excepción. Se podría pensar que la ley, como se decía en Esparta, ha descansado esos días. No que ha habido transgresiones, sino que en el suspenso de la ley se entraba en lo que Primo Levi llamaba la zona gris,
donde todos los materiales de la vida cotidiana quedaban confundidos en una aleación irreconocible. Entrar en la zona de excepción era entrar en un espacio en que ninguno de los mojones que organizan experiencia hace algún sentido. Lo catastrófico aquí sobrevendría porque la brutal infracción a la ley, esos crímenes de lesa humanidad, atroces, toda una serie de denominaciones posteriores a Nuremberg o posteriores a Auschwitz para poder tratarlos jurídicamente. Me perdí cómo venía la frase. Pero quería decir que todo ese procesamiento es imposible cuando... Con los grises. Sí, sí. Ya me estamos agarrando, no.